Bueno, ya le damos inicio. Muy buenas tardes con todos. Muy buenas noches, ya son 16 horas, 6 de la tarde con 07. Damos en esta oportunidad la bienvenida a un invitado, ¿no? De honor prácticamente, que va a compartir un webinar internacional, un tema muy importante que estamos viviendo hoy en nuestro país, Perú: viruela del mono y estrategias de prevención y manejo del tratamiento. La Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, ¿no? La Maestría de Ciencias en Enfermería, Convención en Gerencia de Cuidado, organiza este webinar internacional en coordinación con la Universidad Autónoma de México. Un invitado de honor que hoy contamos, es un tema tan importante. Quien les saluda, soy la doctora Anita Remusgo Artesano, coordinadora de la Maestría de Ciencias en Enfermería, Convención en Gerencia de Cuidado en Enfermería. Muy buenas noches acá desde Perú, doctor Víctor Gómez. Muchísimas gracias por compartir con todos los colegas y de diferentes áreas y especialidades de salud de nuestro país, que hoy, en razón de preocupación de esta situación del virus de la viruela del mono, que estamos ahorita en Perú, vamos a tener su excelente ponencia. Y déjame presentarlo, ¿no? El doctor Víctor Gómez Bocanegra, ¿no? Él es médico egresado de la Universidad Autónoma de Hidalgo, es especialista en epidemiología aplicada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene su maestría en Administración Pública en Institutos de Estudios Superiores de Administración Pública. Es profesor de la asignatura de Epidemiología Clínica y Medicina Basada en Evidencia en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es evaluador del Consejo de Salubridad General de México, modelo de calidad de atención del paciente, ¿no? Y es evaluador nacional del Seguro Popular en México. Ha sido jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría Marina Armada de México desde el año 2019 al 2021. Consultor y colaborador de la elaboración de manuales de vigilancia epidemiológica de VIH, enfermedades prevenibles por vacunación, enfermedades transmisibles por vector y de COVID-19 en la Secretaría de Salud en México. Doctor, es un honor de contar con su presencia en este webinar internacional, ¿no? Todo lo que es viruela del mono, estrategias de prevención y manejo del tratamiento, que va a compartir con todos nosotros, ¿no? Y vamos a tener ese honor de tenerlo en este webinar internacional. Adelante, doctor, y muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pues a nombre de la Facultad de Medicina agradecemos la invitación y bueno, pues para revisar este tema que justo platicaba yo con la directora del Departamento de Salud Pública. Es un tema innovador, preocupante y justo es como en mi área de la epidemiología, básicamente, pues gracias por las flores en el currículum. Pero bueno, digamos que básicamente mi área en la que quisiera concentrar la presentación es cómo ha sido un poco la experiencia que nos ha precedido a esta nueva emergencia sanitaria, ahora viruela del mono, y que aún no terminamos con COVID. Y prácticamente lo que estamos haciendo con lo que se refiere a viruela del mono es ir aprendiendo exactamente como nos ha pasado con COVID, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, me gustaría, antes que empezar a hablar de viruela del mono, solo quisiera recordar un poquito cuáles son, digamos, que esas generalidades que son que se siguen de manera universal y que hasta el momento, pues no es porque sea un asunto nuevo o algo que estemos inventando nuevamente en todos nuestros hospitales del sistema en México y bueno, y a nivel internacional. Sabemos cuáles son los mecanismos de prevención dentro de un ambiente hospitalario y bueno, ahora que se han estado llevando a la comunidad, ¿no? En algún sentido, les digo, la idea es básicamente primero recordar un poco lo que es lo que son las enfermedades transmisibles y cuáles son los agentes que se ven involucrados o cuáles son
los sujetos, las personas que tenemos de alguna manera que considerar al momento de pensar en enfermedades transmisibles, y les digo, antes de empezar a hablar del gripe de mono. Hablamos, primero que nada, de un agente, en este caso, pues el virus de la viruela símica, como ha sido referido anteriormente. Este agente tiene que tener ciertas características, ciertas particularidades, cantidad suficiente de patógeno, es decir, el inóculo, de qué cantidad, de qué tamaño es el inóculo al cual estamos expuestos como sujetos que podemos padecerle una enfermedad o como entes vulnerables, la virulencia, es decir, qué tan agresivo es el virus una vez que entra al organismo. Y bueno, para todo esto, bueno, del lado derecho podemos ver a un huésped. Entonces tenemos un agente, un huésped, y entre estos dos hay un medio ambiente, nuestra famosa triada ecológica, este medio ambiente que de alguna manera va a favorecer o a inhibir la posibilidad de la ocurrencia o de la transmisión de un virus. Y quiero llamar la atención a la ruta de transmisión, porque si bien es cierto, ahora con COVID hemos estado haciendo mucho énfasis en el uso de mecanismos de protección personal, nosotros en el ámbito hospitalario los hemos estado usando de manera rutinaria, ¿no? Y bueno, hablar de una puerta de entrada básicamente, que es la vía bajo la cual va a ingresar el ente patógeno. ¿Cuáles son estos mecanismos de transmisión? Y yo les decía, son tres en los que nos enfocamos básicamente en todos los hospitales, ¿no? Primero es la transmisión por contacto, ¿no? Y esto lo traigo a colación porque lo vamos a ver una vez que empecemos a ver de cómo se contagia no solo la viruela del mono, sino muchos patógenos, ¿no? Tenemos una vía de contacto que puede ser por contacto directo o indirecto, que cuando empezamos a hablar de COVID, pensábamos que el contacto indirecto era un mecanismo muy importante de contagio, es decir, ese mecanismo a través de objetos inanimados, famosos fomites, que pudieran transmitir el agente patógeno. Y el contacto directo, pues hablando de una transmisión directamente entre persona y persona, donde el huésped entra en contacto con el reservorio, ya sea a través de la piel, de contacto, de besos, de la actividad sexual, ¿no? Y esta parte de la actividad sexual la vamos a revisar un poquito también, les digo, más adelante, cuando hablemos de la viruela símica. La otra vía, el otro mecanismo muy importante que conocemos en prevención o en atención hospitalaria o en atención de enfermedades es la vía de gotas, donde estamos hablando de gotas de entre 5 y 10 micras. Estas gotas lo que van a hacer es transmitirse directamente de una persona a la otra al estar hablando. Ajá, esta persona al estar hablando expectora o expulsa este agente que está directamente en su garganta, en su nasofaringe, en su boca, y una persona que está cercano a menos de 1 metro, hablamos por ejemplo en el caso de COVID de 1.5, y vamos a revisar para la viruela símica, es básicamente la misma intención. Y ejemplos de estas enfermedades: difteria, tosferina, meningitis por meningococo, o bien la misma influenza como ente patógeno. Y el tercer mecanismo que conocemos, que sabemos y que tenemos que cuidar dentro de nuestros hospitales es la transmisión por aire, o bien la aerosolización de partículas. Son partículas menores de las 5 micras que hablábamos en el caso de las gotas. Y estas pequeñas gotas lo que hacen es sobrevivir suspendidas en el medio ambiente. Como dice la diapositiva, estas pueden permanecer en el aire, ser llevadas o transportadas por el mismo viento, es decir, el tamaño de estas partículas es lo suficientemente pequeño para no sufrir el efecto de la gravedad, y entonces quedan suspendidas, y esto permite que una persona en el ambiente en el que se encuentra el agente, bueno, pues al ingresar o al estar en este medio, pues las pueda inspirar, llevarlas a su vía respiratoria, y de alguna manera pues ingresar y llevar a cabo todo este procedimiento, toda la invasión que se genera, ¿no? Se aerolizan durante los procedimientos, y aquí hablamos de procedimientos básicamente que se llevan a cabo en los hospitales: la intubación, broncoescopías, la aspiración gentil de secreciones, toma de muestras a nivel de la nasofaringe, o bien ya una vez que el paciente requiere de apoyo ventilatorio, bueno, pues es la resucitación o el RCP que llamamos, ¿no? Y aquí estamos hablando de tuberculosis, sarampión y rubiola, que comparten mecanismos de transmisión, y que nosotros en los hospitales
hemos estado siempre apegados, siempre hemos estado insistiendo mucho en las vías de transmisión y cuál es la forma de prevenir el contagio de las enfermedades. Y básicamente ahora que hablamos de una nueva patología como es la viruela símica, bueno, pues no podemos dejar de lado y no podía dejar de lado la oportunidad de recordar esta parte. Y hablamos de las precauciones estándar. Y seguramente ustedes conocen y saben cuáles son perfectamente estas precauciones estándar que se tienen que seguir en todos los procedimientos, en todos los pacientes que nosotros estemos en contacto, tanto en consulta externa como en hospitalización, en urgencias o en algún procedimiento, ¿no? Y estas precauciones, pues dependiendo de las características o de lo que nosotros estemos sospechando como personal de salud, bueno, pues tendremos que tomar ciertas precauciones. Y estas precauciones no son nuevas, ustedes las conocen, ¿no? Precauciones por gotas, precauciones por contacto o precauciones por vía aérea. Y cada una de estas, por lo menos en nuestros hospitales, tienen muchas particularidades, sabemos qué es lo que tiene que hacer cada una de estas, qué se tiene que hacer en cada una de estas, y que de alguna manera pues les permite a nosotros como personal de salud, a los que nos dedicamos al cuidado de pacientes, evitar ser un vehículo transmisor de enfermedades y a la vez nosotros mismos ser susceptibles o vulnerables ante la posibilidad de la infección. Estamos hablando de agentes nuevos, agentes para los cuales ya no tenemos una inmunidad y ahorita lo vamos a revisar básicamente hablando de la viruela símica. ¿Por qué se vuelve importante el tema de estas precauciones? Porque de alguna manera pareciera ser que no sabemos, que no conocemos exactamente qué es a lo que nos enfrentamos. Y no necesariamente es por desconocimiento, sino básicamente es porque se nos olvida que existen este tipo de mecanismos que nosotros ya llevamos a cabo en los hospitales y que pues de alguna manera se tendrían que estar retomando a fin de evitar esta sobreexposición que como personal de salud podemos tener y como personal de común en nuestros entornos comunitarios, en nuestra vida social, pues tendríamos que estar cuidando, ¿no? Bueno, eso es, digamos, eso fue a grosso modo, es nada más para recuperar un poquito de información que pudiéramos de alguna manera requerir, ¿no? Ahora sí vamos a hablar un poco de la viruela símica, o viruela del mono, o monkeypox, como se le conoce en el idioma anglosajón. Y esa, digamos que básicamente mi intención, esas son las respuestas que pretendo abordar. Son las preguntas bajo las cuales estaríamos viendo como en la agenda de esta presentación, de esta ponencia, y que de alguna manera, bueno, pues nos sirvan para tener una idea un poco más clara de por qué se vuelve una enfermedad que nos preocupa, por qué salió de África y por qué ahora se está diseminando por el mundo. Me puedo morir por esta enfermedad. ¿Qué síntomas tiene? ¿Quiénes están en riesgo de contagiarse? ¿Cómo me puedo contagiar? ¿Y por qué es importante declarar una alerta epidemiológica en los países por esta enfermedad, ¿no? Entonces, básicamente, hablar un poco de la viruela símica. Bueno, la viruela símica recibe su nombre, que casi estoy seguro, no tengo la menor duda, que en algún futuro cercano va a cambiar de nombre, porque no es una viruela que les da exclusivamente a los monos, es un agente viral que es una zoonosis, donde el hospedero principal son roedores salvajes. El nombre lo recibió porque en 1958, en unos laboratorios donde se dedicaban a hacer investigación, lo identificaron en unos simios identificaron al virus, identificaron los síntomas y a partir de ahí dijeron, bueno, pues lo vamos a llamar viruela del mono, ¿no? Pero no es porque les dé exclusivamente a los monos o porque los monos nos lo transmitan, sino quien es el principal hospedero del virus, pues son roedores salvajes y básicamente son roedores salvajes en África, ¿no? Entonces, ese es el agente. Es un virus, se le conoce como un ortopoxvirus y bueno, como les decía en el inicio de la plática, estamos aprendiendo, estamos viendo qué es lo que está pasando, cómo se está comportando este virus, cómo se ha ido transmitiendo en los países en los cuales no era un agente que causaba enfermedad, que no lo habíamos identificado. Hasta 2003, por ejemplo, se identificó el primer brote en Estados Unidos. Y bueno, originalmente
cuando empecé a revisar la información que existe sobre esta viruela, se habían identificado solo dos cepas, la cepa occidental y la cepa del África Central. Estos virus exclusivamente se habían identificado en África, se habían identificado casos y solo se hablaba de estos dos tipos, la cepa occidental y la cepa del África Central. Y bueno, los que se dedican a la virología le daban el nombre de clados o cepas, y solo se hablaba de clado 1, clado occidental o clado del África Central. Y aquí les pongo un largo etcétera, porque más adelante vamos a ver por qué es importante ese etcétera. Un dato muy interesante que ahora que estuve revisando la literatura, el 8 de marzo de 1980 sucede un evento muy interesante y muy trascendente para la humanidad. Se declara erradicada la viruela como agente etiológico causante de una enfermedad que causó muchos estragos a la humanidad mientras estuvo presente. Y que bueno, a partir de esta declaración de erradicada la viruela, pues se suceden una serie de acciones de las cuales nos volvemos víctimas y que vamos a estar retomando durante la conferencia, durante la plática. Desde 1980, entonces, dejamos de tener al virus circulante, al tener al virus existente dentro de nosotros como sociedad, dentro del medio ambiente, y entonces, bueno, pues dejamos de aplicar la vacuna que tanto hemos hablado o que tanto se ha hablado en la historia de la medicina y de los grandes éxitos de la vacunación. Entonces, bueno, pues ya tenemos más de 40 años que pudimos declarar erradicada esta viruela. ¿Quién es el virus que causa esta enfermedad? Bueno, pues como les decía, es un Poxviridae, es un ADN, es decir, es diferente del RN, del virus de RN, de ácido ribonucleico, que es un poquito más pequeño comparado con el del coronavirus. Este virus tiene aproximadamente 197,000 pares de bases en su cadena genética. El virus del SARS-CoV-2, el virus del COVID, solo tiene 1,100 pares de bases, es decir, es un virus muy pequeño comparado con el de la COVID, con este del Poxviridae. Codifica para 200 genes y bueno, tiene dos membranas, una externa y una interna, que de alguna manera facilitan o le permiten la invasión a las células, en este caso de los huéspedes, ya sea los roedores, ya sea alguna especie animal que sea contagiada, o en el caso de nosotros, la relevante, pues el ser humano. Este virus es un virus chiquito, comparado con este es un virus que mide aproximadamente de 200 a 250 nanomicras, comparado con el del virus del SARS. Bueno, el virus del SARS solamente mide la mitad, es decir, 100 nanomicras, comparado con este virus de la viruela símica. Ok, ¿cuáles son los poxvirus? Los poxvirus hay dos subfamilias, la familia donde se encuentra nuestro virus de relevancia, el Acordopoxviridae y la Entopoxviridae. Esta Entopoxviridae, de acuerdo a los virólogos, bueno, solo infecta a virus, a los insectos, pero más sin embargo, en el caso de la Acordopoxviridae, encontramos a otros géneros, dentro del cual se encuentra nuestro ortopoxvirus. Dentro de estos ortopoxvirus, digamos, están los virus de la viruela, que ya habíamos hablado, que se erradicó en 1980, el virus de la vaccinia, el virus de la viruela bovina y en este caso ahora nuestro virus de la viruela símica. Aquí les pongo una referencia a un estudio que se publicó en el 2008, donde en pacientes que habían sido inmunizados o que habían recibido la vacunación contra viruela, demostraban y continuaban mostrando antígenos suficientes para prevenir cualquiera de las infecciones asociadas a estas especies de ortopoxvirus. Es decir, había una inmunidad cruzada entre los pacientes que recibieron la vacunación contra la viruela humana y las posibles infecciones que pudieran causar este virus de la viruela símica, ¿no? Desde el 2008. ¿Por qué? Bueno, lo que hicieron fue tomar muestras de suero de estos pacientes, identificar cuáles eran sus cargas de anticuerpos, la existencia de anticuerpos, y demostraron que existía. Entonces, este virus de la viruela símica, entonces, a su vez se subdivide en dos clados, como les decía hace un rato, dos cepas o dos clados que se habían hasta hace un par de
meses. Solamente se habían identificado en estas regiones de África que ustedes pueden ver. Aquí en esta zona se veían en la zona del lado izquierdo, como pueden ver en su pantalla, los puntitos azules, que corresponden a la cepa o clado del oeste occidental, y los puntitos rojos es una ampliación de África. Los casos que se refieren a la cepa de África Central. Y bueno, aquí lo que hacían en ese momento, con los datos disponibles, era que se hacía, Camerún era el país que diferenciaba, dado que Camerún solamente digamos, no había identificado virus o pacientes infectados con la cepa del occidente. Un dato muy interesante: la cepa más virulenta, es decir, la que causa mayor tasa de mortalidad, es la cepa central, con una letalidad que alcanza entre el 11 y el 17%, es decir, 2 de cada 10 pacientes que se infectaron con esta cepa podrían haber fallecido. Y en el caso de los que se infectaban con la cepa de Occidente, bueno, pues solo el 1%. ¿Por qué se vuelve relevante y por qué les digo que estamos aprendiendo nuevamente respecto, o que vamos a seguir aprendiendo ahora de esta nueva? Bueno, este es un mapa a nivel mundial de ahora, cómo es que con toda esta capacidad que adquieren los virus de transmitirse de alguna manera más fácil, de viajar de un lugar a otro, la movilidad que existe entre los seres humanos, ahora ya tenemos todas estas variedades, ya no nada más tenemos 2 que estaban circunscritas al área de África, ¿no? Ahora ya hablamos hasta de 4 clados diferentes, y dentro de estos clados, cada uno de los colores se han identificando diferentes tipos de cepas virales que en función de la interacción que tienen con los huéspedes, tanto humanos como animales, pues generan modificaciones en su estructura genética los virus, de tal manera que se vuelve, pues eso que ustedes pueden ver, un mosaico de intercambio genético que hace que lo que habíamos identificado en algún momento como clado tipo 1, clado tipo 2, ahora pues estamos hablando de clado tipo 3, y bueno, esto que pueden ver en la siguiente diapositiva. Toda una separación, toda una ramificación de lo que fue el clado tipo 2, donde ahora ya tenemos un clado tipo 3 y luego un poxvirus 1A, un poxvirus A1, A1, 1.1, B1, o sea, el virus modifica su estructura genética para persistir dentro de la naturaleza, es decir, responder ante una posible amenaza, y la amenaza es la atención que nosotros como personal hacemos de los pacientes para evitar que este virus se propague. La vida está hecha para preservar la vida, de tal manera que el virus, cualquier ser vivo dentro de este planeta, lo que busca es sobrevivir a las agresiones del medio ambiente. Lo hacemos nosotros como seres humanos, y cualquier ejemplo, ustedes dejan un espacio donde no circulen personas, inmediatamente la naturaleza invade ese espacio, se llena de áreas verdes donde la naturaleza, bueno, pues cobra su trascendencia, ¿no? Ok. Ahora, vamos a hablar propiamente del cuadro clínico. ¿Qué es lo que pasa con esta viruela símica? ¿Cómo es que el paciente se infecta? Bueno, pues hablamos de un periodo de incubación que va desde los 5 hasta los 21 días. Todavía estamos en esa ventana donde estamos identificando cuál va a ser el comportamiento o cuál es el comportamiento del virus en los seres humanos. Un cuadro clínico que se divide en 2 partes. Un periodo prodrómico que dura hasta el 5.º día, donde principalmente el paciente manifiesta fiebre, cefalea intensa, lumbalgia, mialgias y astenia. Y bueno, una linfadenopatía que en algún momento, como personal médico, como clínicos, bueno, pues nos va a permitir hacer la diferenciación con otro tipo de patologías febriles exantemáticas. Y a partir entre el primero y el tercer día, después de la fiebre, se va a presentar una erupción cutánea que le puede llevar hasta 4 semanas o más al paciente. Inicia afectando principalmente la cara y posteriormente el resto del cuerpo. Evoluciona a máculas, y ahorita vamos a ver una imagen de cómo se ven las lesiones, que evoluciona asincrónicamente a pápulas, vesículas, pústulas y costras. Y bueno, hablamos básicamente, lo que se ha observado en los casos es que el paciente tarda hasta 3 semanas en que se le caiga su última costra,
Y algo que nos ha llamado mucho la atención o que de alguna manera hizo que se estigmatizara al grupo de hombres que tienen sexo con hombres, que era el principal vehículo de transmisión del virus, la vía sexual, bueno, pues que se localizaron lesiones a nivel genital, perianal y perioral. Pero bueno, esa parte de la transmisión por vía sexual y de la posible estigmatización que se está haciendo de los hombres que tienen sexo con hombres, básicamente tiene que ver con algo que en epidemiología conocemos como sesgo de selección. Ese grupo social siempre ha estado mayormente preocupado por su salud, es decir, acuden de manera regular porque cualquier disminución en sus defensas, en sus anticuerpos, les van a llevar a padecer alguna patología infecciosa, de tal manera que, bueno, pareciera ser que ahora con las nuevas publicaciones sobre esta viruela del mono, pues en realidad no es que ellos tengan una mayor exposición, sino lo que pasa pues es que ellos han sido sobreestimados, han sido un grupo que se sobreestimó en los resultados. Bueno, y esta es una gráfica, digamos, un poco más esquemática de lo que pasa con la viruela símica. Tenemos un periodo de incubación que va, les digo, desde previo al inicio de síntomas, 21 días antes pudimos haber adquirido al virus, pudimos haber sido contagiados con el virus, y a partir del inicio de la sintomatología con nuestra fiebre, entonces, bueno, nos van a llevar entre 1 y 3 días. Después del tercer día, iniciamos con toda esta dermatosis, donde inicia con un exantema maculopapular, vesículas, pústulas, y por último, costras, que nos lleva hasta 3 semanas, como les había dicho, ¿no? Es un periodo, es una enfermedad que al principio se puede confundir con un sinfín, con infecciones de vías respiratorias, con infecciones gastrointestinales, infecciones de vías urinarias. Entonces, bueno, pues clínicamente es complicado. Hasta que no vemos las lesiones físicamente, pues no podríamos de alguna manera poder identificar o poder hacer el diagnóstico. Y aquí se vuelve muy importante un punto. ¿Hay asintomáticos? No sabemos. Aparentemente, solamente se están identificando casos sintomáticos, y les decía un poco del sobremuestreo que se está teniendo. ¿Por qué? Porque si no tenemos lesiones, no tenemos al virus. Es muy complicado identificar al virus prácticamente en sangre. No hay una prueba como tal, hasta lo que yo he revisado, que nos permita identificar a un paciente al virus circulando en la sangre. Se ha identificado en las lesiones. Y es esto lo que vemos aquí. Una pequeña vesícula, la primera imagen del lado izquierdo, la superior, aquí ya es una vesícula, no es una mácula. Una mácula es una manchita donde no se ve esa pequeña elevación de la piel. Posteriormente ya se empieza a ver esa pequeña pústula se rompe y va a drenar un líquido que es donde vamos a encontrar el virus. Después de la pústula, una ulceración, una lesión un poco ya más madura, y por último ya cuando el paciente pues se rasca y se quita la costra, pues eso es lo que se observa. Y acá otra imagen donde muy parecido a lo que ya les mostré, son las lesiones a nivel de la cara de un paciente, la pequeña vesícula, la lesión ya umbilicada, y por último lo que ya se refiere a la lesión una vez que se quita la costra, y pues es donde ya podemos identificar al virus, ¿no? Lo importante, el virus se va a poder diagnosticar única y exclusivamente en muestras de ADN, es decir, en muestras de PCR obtenidas de las vesículas o del líquido que drena de esas lesiones del paciente. No se sugiere, por lo menos lo que se ha publicado a nivel internacional, no existe como tal otra forma de poder identificar al paciente que presente esta enfermedad, si no es con una prueba de PCR, de reacción en cadena de la polimerasa, identificando básicamente la cadena de ADN del virus, del ortopoxvirus que causa la viruela símica, como hasta ahora se le conoce. Una vez que tenemos la sospecha clínica, bueno, pues básicamente tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Y como les decía, el diagnóstico diferencial es con todas esas patologías que nos llevan a sospechar lo que se conoce como una enfermedad febril exantemática. Y abajo en la diapositiva les puse toda la cantidad de enfermedades con las cuales se puede confundir
el cuadro clínico. Con las que más se le ha asociado de alguna manera y que porque clínicamente son un poco más, se expresan de manera similar, o en el caso, por ejemplo, de la varicela, que no sé en su país, pero aquí hasta hace algunos años en México era muy común que las mamás hicieran las famosas fiestas de varicela, donde hacían que los niños era preferible que se contagiaran cuando uno presentaba en la infancia y no en la adolescencia o en la adultez, donde los casos podrían ser un poco más graves por las complicaciones que se presentan, ¿no? Entonces, la diferencia, bueno, entre la viruela símica, la varicela y el sarampión es el otro patógeno, o la otra entidad nosológica, la otra enfermedad, que es sumamente trascendente y que nos interesa de alguna manera que se pueda diferenciar básicamente. Y básicamente recae en el sarampión ahora por la gran transmisibilidad que existe del virus del sarampión. Es un virus que tiene la tasa de transmisión más alta y que de alguna manera, bueno, pues puede generar o no puede generar, genera una serie de complicaciones que son un poco más severas. En el caso de la viruela símica, lo que se ha estado observando es que tiene una muy baja tasa de mortalidad. Por lo menos hasta los últimos datos que pude revisar hoy por la mañana, se hablaba de 9 muertos a nivel internacional y una cantidad que ahorita vamos a revisar de casos ya a nivel mundial, impresionante, más de 28,000 casos. De tal manera que la gravedad de la enfermedad es poca. Si lo comparamos con la viruela, que tenía una tasa mucho más alta de mortalidad o de complicaciones severas. La diferencia, bueno, la fiebre, 1 a 3 días antes de la erupción, en el caso de la viruela símica, en el caso de la varicela, 1 o 2 días previos y de 3 a 5 días después del contagio, antes de la erupción, la fiebre. Aparición de lesiones cutáneas en la misma etapa, en el sitio determinado, erupción en varias etapas. Y esta parte, la de la varicela, en el caso de la viruela símica, hace un rato yo les decía que existe como tal la posibilidad de que el paciente presente todas las etapas de las lesiones dermatológicas en el cuerpo. Entonces, bueno, pues este resumen o esta tabla ya está desactualizada. Les digo, por la misma cantidad de información que se está presentando día con día sobre la patología. El desarrollo de las lesiones, en el caso de la viruela símica, lento, en el caso de la varicela y del sarampión, rápido. La expansión de las lesiones cutáneas empieza principalmente en la cara y se puede encontrar tanto en las palmas de las manos como en las plantas de los pies, en el caso de la viruela símica. La varicela no presenta estas lesiones ni en las palmas de las manos ni en los pies, y en el caso del sarampión, bueno, pues a veces se llega a presentar las lesiones en las palmas de los pies. Y bueno, lo que les decía, la linfadenopatía, digamos que es el dato que nos hace pensar que el paciente pudiera estar cursando con esta patología. Evidentemente, pues habrá que interrogar a profundidad, habrá que cuestionar cuáles fueron sus exposiciones, dónde anduvo, con quién estuvo interactuando, para sospechar de la patología, pero de alguna manera la presencia de linfadenopatía es una posibilidad que nos hará llevar o pensar como personal de salud que existe el diagnóstico como tal. En el caso de la varicela, pues no existe, y en el sarampión ocasionalmente se llega a dar. Ok. Eso es, digamos que a grosso modo, lo que se sabe hasta el momento de la patología, de cómo se tiene, cómo se presenta. Tratamiento, no hay. No existe un tratamiento específico contra la infección del virus de la viruela símica, y lo único que hacemos pues es dar algún sintomático que mejore los síntomas del paciente. Los síntomas se pueden resolver espontáneamente. Se recomienda evidentemente, como las lesiones son el principal mecanismo de transmisión del virus, bueno, pues cuidar los lugares que toca el paciente, porque se puede dar una transmisión indirecta. El uso de la ropa de cama, la ropa que utiliza el paciente, pues bueno, evidentemente puede presentarse al virus como tal en esas lesiones y en esos fómites, y de alguna manera pues ser un vehículo de transmisión. Evitar tocar cualquier lesión en boca y manos. Y bueno, hay un antiviral que se ha estado recientemente hablando de su uso, el tecovirimat, que es un antiviral utilizado en la viruela y que en caso de la viruela símica aún no está aprobado por la Federación de Droga, bueno, por la Federación de Fármacos, de Asociación de Fármacos
del federal de los Estados Unidos, digamos que es nuestro referente para el uso de estos medicamentos. Sin embargo, bueno, pues el tecovirimat se ha estado utilizando en el caso de la viruela cuando se llegan a tener accidentes o lesiones. Ok. Para retomar un poco el objetivo de nuestra plática, la transmisión. Con los datos que se tienen hasta el momento, la principal vía de entrada es la piel y las mucosas. Por contacto directo o indirecto, como les decía, al estar en contacto, al estar hablando con un paciente, bueno, pues podríamos tener la cantidad suficiente de inóculo de virus y de alguna manera, bueno, pues nosotros deglutirlo, ingerirlo, que pase a nuestra vía respiratoria y eso contagia. De manera indirecta a través de fomites o de esas superficies o de esas ropas que utiliza el paciente y que pueden contener al virus y que nosotros al estar manipulando la ropa de cama del paciente o la ropa, los lugares donde él ha estado presente, bueno, pues nos puede contagiar y por la vía de las gotas, donde, bueno, pues el paciente puede hablar y puede contagiar. No se transmite por inoculación, se transmite por inoculación o a través de la placenta. Y este es un dato que encontramos. Se habla ya de la viruela símica congénita, donde, bueno, pues el virus atraviesa la barrera transplacentaria y el bebé producto de un embarazo pues puede contagiarse de esta viruela. Y hasta el momento no se tiene evidencia concluyente científicamente hablando. Ahora ya somos producto o somos sujetos o hemos sido demasiado vulnerados a la cantidad de información que existe en las redes sociales y hay que aprender a diferenciar lo que se publica como publicaciones virales que nosotros les llamamos acá en México, donde aparentemente alguien lo dijo y entonces pues la gente lo empieza a reproducir, a transmitir y se vuelve como una verdad repetida muchas veces, una mentira repetida muchas veces es una verdad y eso en este caso pues nosotros que nos dedicamos al estudio de las enfermedades transmisibles pues no es así, ¿no? Hasta el momento no se cuenta con evidencia suficiente, por lo menos lo que yo he revisado, de que sea por vía sexual la transmisión. Y aquí nada más retomar un punto que les comenté hace un rato. En el caso de los huéspedes primarios de la transmisión del virus o del virus son los roedores salvajes en África principalmente y alguna especie de mono no antropomorfo que en África son los huéspedes primarios. Y a partir de las actividades que nosotros como humanos desarrollamos, la caza, el consumo de animales mal preparados, con malas condiciones higiénicas, bueno, nos volvemos un huésped secundario, adquirimos la transmisión de forma secundaria al consumir o al estar en contacto con estos animales o con estas especies en la naturaleza, bajo las cuales nosotros adquirimos a la infección por el contacto con el fluido de animales infectados, saliva, exudado de las lesiones, sangre, el consumo de carne mal cocida, o bien por rasguños o mordeduras de accidentes que se llegan a tener con los huéspedes primarios del virus, ¿no? Y de ahí un poco la idea de por qué sale de ese medio ambiente donde el virus estaba perfectamente controlado. Nosotros como seres humanos pues interaccionamos de diferentes maneras en esos ambientes, la cacería, el consumo de estos animales, de forma exótica, bueno, pues no olvidar lo que pasó en el mercado de Wuhan hace 2 años, al consumir estos alimentos, este tipo de animales, pues fue que migra y que de alguna manera la naturaleza cumple con su razón de ser, ¿no? Ok, ¿qué podemos hacer nosotros como personal de salud para prevenir la transmisión de estas enfermedades? O de esta enfermedad, básicamente, pues lo que hablaba al principio de la sesión. Aplicar las precauciones estándar para todos los cuidados de los pacientes. Y de alguna manera, supongo, bueno, somos 2 países que compartimos muchas tradiciones, mucha historia, mucho de lo que nosotros hacemos aquí, ustedes lo hacen allá, de lo que ustedes hacen allá, nosotros lo hacemos acá, y de repente las costumbres se vuelven laxas, se vuelven débiles en función del día a día, del quehacer que vamos llevando a cabo. Entonces, retomar
esas precauciones estándar que se tienen que tener, no solo con los pacientes en los que se sospeche la viruela símica, sino en todos aquellos pacientes que llegan a nuestras actividades asistenciales, a nuestros consultorios, y que de alguna manera pueden padecer alguna patología que no necesariamente está dentro de nuestro radar o de nuestra alerta. Ah, es que este paciente puede tener esa enfermedad que se me va a contagiar. Solamente, bueno, pues retomarlo y evidentemente, como dice la diapositiva, pues notificar a las áreas de control correspondientes una vez que se tenga la sospecha diagnóstica a fin de establecer las medidas, en este caso, bueno, pues específicamente para la precaución, para la prevención de la transmisión. Debe de evitarse actividades que puedan generar la suspensión en el ambiente hospitalario de material seco de las lesiones. Y aquí retomar de alguna manera las regiones donde nosotros nos llevamos, donde desarrollamos nuestra actividad, a veces el calor es tan insoportable que requerimos el uso de ventiladores o que falla el sistema de aire acondicionado por diferentes circunstancias. Bueno, pues de alguna manera pues se tiene que tener estas precauciones, evidentemente para limitar la posibilidad de la transmisión de este agente etiológico, quitar el polvo dentro de las áreas, evitar barrer, y en este caso, bueno, pues utilizar una aspiradora o algún tipo de mecanismo que ya dentro de los hospitales o dentro de las áreas donde nosotros atendemos, nuestros consultorios, pues se llevan a cabo y que de alguna manera previenen la transmisión de la enfermedad. Y bueno, en el caso ya de precauciones específicas de aislamiento, deberán de tomarse que, de todas maneras hasta que las lesiones hayan formado costras, precauciones de gotas básicamente, hasta que se haya formado piel seca debajo de la piel del paciente. Si se puede, si se cuenta con los recursos o si nuestras áreas hospitalarias cuentan con esa capacidad, debe ser colocado en una habitación individual. Evidentemente, bueno, pues eso no en todas las áreas se cuenta. Además de que por el dato de la baja mortalidad o de la baja gravedad como tal de la enfermedad, hasta este punto son pocos, no tengo el dato preciso de cuántos pacientes han requerido atención hospitalaria, pero la misma enfermedad es tan benigna que no se ha identificado la necesidad de llevar a cabo acciones dentro de las áreas hospitalarias, como en el caso de COVID. En el caso de COVID, pues sí fue una situación bastante alarmante que requirió de la reconversión de áreas hospitalarias precisamente por la respuesta que tenían los pacientes ante la infección. Y en este caso, bueno, pues hablando del virus de la viruela símica, pues no es así, no se ha requerido. No se requiere manejo de vía aérea, la puerta debe de estar cerrada, debe de tener un baño individual. Esto, pues evidentemente por el contacto que existe con las áreas, por las lesiones, el paciente está con muchas lesiones y pues las lesiones tienen el virus. Los movimientos dentro de nuestras áreas hospitalarias pues se deben de evitar en la medida de lo posible. Y si se transporta al paciente fuera de su área física o de donde se encuentre, bueno, pues deberá de llevar un cubrebocas, de preferencia una mascarilla de triple capa y cubrir todas las lesiones que este paciente tenga. Y evidentemente, bueno, pues el manejo que requiera de la ropa o que se lleve a cabo dentro de las áreas físicas del hospital. O sea, esa ropa se debe de manejar como potencialmente infectante, de tal manera que se le tiene que dar ese tratamiento especial. La intubación y la extubación o cualquier procedimiento que pueda propagar secreciones debe de realizarse en una sala de aislamiento de precauciones de aire, y el personal que atienda al paciente, bueno, pues tendrá que tener todas esas medidas correspondientes para prevenir la infección. Este es el ideal, ¿no? Este es digamos que la forma en la que nosotros como personal de salud tendríamos que estar atendiendo a nuestros pacientes. Y a veces esto no se puede cumplir precisamente por la disponibilidad de recursos, por las posibilidades que tenemos en nuestras áreas hospitalarias, la disposición, incluso aunque se tengan los recursos económicos, muchas veces ya no se cuenta con los proveedores para este material. El médico o el personal de salud debe de tener una protección ocular, ya sea gogles o careta, un cubrebocas N95 o algo similar. Y en el caso de no contar con ellos, se podrá usar el cubrebocas tricapa, el cubrebocas quirúrgico que se utilizaba anteriormente solo en quirófano, una bata de preferencia desechable y guantes no estériles, de preferencia un guante en cada mano, no se tienen que poner dos o tres guantes. Es muy importante que el personal que se va a encargar de la atención de estos pacientes, pues cuide
esta situación. Y es exactamente lo mismo que pasa con el virus del COVID. El, el, el virus ingresa por la piel, por alguna solución de continuidad, por las conjuntivas, por alguna mucosa, y nosotros pues somos sujetos de esta posible infección. ¿Qué pasa con el personal de salud o qué es lo que tenemos que hacer con el personal de salud que ha presentado o que haya estado en contacto con este paciente? Pues deben de ser monitoreados, deben de estar por lo menos durante 21 días, que es el periodo de incubación, que el paciente no presente fiebre, no presente escalofríos o esa linfadenopatía que le decía que puede hacer, digamos, que la diferencia entre pensar en alguna otra enfermedad febril exantemática y todos los granitos que se le presenten a este personal de salud que haya estado expuesto a la gente, ¿no? De tal manera, bueno, que se pueda de alguna manera limitar la transmisión del virus. Y digamos que, ¿por qué se vuelve relevante o qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos hemos estado preocupando tanto por este virus? Bueno, por esto. Los casos han ido creciendo a nivel mundial. Salió de su hábitat, salió de África y ha encontrado las condiciones para propagarse en diferentes países. Hasta ahora, si no mal recuerdo, son 9 países los cuales se han hecho el diagnóstico del virus, suman hasta el 7 de agosto 27.875 casos notificados a la Organización Mundial de la Salud. Evidentemente, la gráfica pues está en casos acumulados, no es los que vemos por día. Ahorita vamos a ver ya específicamente el caso de nuestros países, pero eso nos llama la atención y aún tenemos muchas dudas, más que respuestas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos encontrando? Por regiones, la región europea, digamos que de alguna manera al principio era la que presentaba o reportaba la mayor cantidad de casos. Ahora nosotros en la región de las Américas somos los que hasta la semana pasada, hasta la semana previa, teníamos la mayor cantidad de casos. Aquí en la semana 31, falta actualizar el dato. Este fue un mapa, una casuística que encontré hasta la semana pasada, que está publicado por la Organización Panamericana de la Salud, y yo, bueno, lo bajé de la página de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Y esto es lo que llama la atención, cómo se ha ido propagando, cómo ha ido saliendo, cómo salió de África. Vemos los puntos azules que se ven en el continente africano, son los que históricamente hasta antes de este año eran los únicos sitios donde había virus, donde se había identificado el virus, y ahora está por todo el mundo. Prácticamente ya lo tenemos en todos los continentes, y todavía, como les digo, tenemos más preguntas que respuestas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Protegernos, cuidarnos y estar revisando constantemente las actualizaciones, la información que se produce. Y de alguna manera, bueno, pues nuestros éxitos, les decía, el éxito de poder haber declarado en 1980 erradicada la viruela como tal, bueno, pues ahora al exponernos nuevamente a un virus muy similar con una población, es decir, con la humanidad completamente susceptible, porque bueno, son pocas las personas que habían recibido o que todavía sobreviven en este momento y que fueron vacunadas. Por ahí hay algunas publicaciones que habla que algunas áreas militares en el mundo han estado recibiendo la vacunación contra viruela. No, pero bueno, eso no es del todo, no tengo la fuente, no podría decir sí o no, desafortunadamente. Son publicaciones, como les decía, que se van transmitiendo de boca en boca o a través de fuentes de información poco confiables. ¿Qué es lo que tenemos de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud? Esto está actualizado hasta el día 4 de agosto. Y que nos preocupa tanto a ustedes como a nosotros. Hasta el día 4, les digo, 340 casos en Perú, en México 91, con una tasa por casos de millón de 10.3 en el caso de Perú, el caso de México de 0.7. Pero bueno, en los últimos 7 días, el incremento comparado con la semana previa fue del 35.5 en el caso de Perú. En el caso de México fue el 54.2%, es decir, tuvimos el doble nosotros de casos acá en México, ustedes tuvieron una tercera parte de los que habían tenido la semana previa.
Evidentemente, como les decía, bueno, pues existe el sesgo de publicación, de revisión de lo que estamos buscando, pero bueno, acá en México tenemos algo que le decimos que el que busca encuentra, entonces, bueno, pues lo que estamos identificando es eso básicamente, ¿no? ¿Y cómo están? Bueno, 340 casos hasta el día viernes, aparentemente. Este ya solamente es de los casos que se han identificado en Perú. Me tomé el atrevimiento de revisar sus publicaciones de casos. Y como pueden ver en la diapositiva, bueno, pues vemos ahí un pico muy grande de 65 casos y bueno, pues se han estado notificando, se han estado encontrando casos casi todos los días. No logré ver ya el del día de hoy, pero de alguna manera, pues llama la atención. Y llama la atención necesariamente porque es una enfermedad que podemos limitar la transmisión en la medida en la que nosotros nos protegemos. No sé cuánto del personal de todos estos casos que se ven graficados, de estos 340 casos, sean personal de salud, sean personal que se dedica a la asistencia de pacientes enfermos, pero bueno, de alguna manera nosotros, dentro de nuestras áreas, de nuestra actividad profesional a lo que decidimos dedicarnos, pues hemos sido víctimas de nuestros propios éxitos, quiero llamarle así, o de nuestras propias omisiones. Al no protegernos, al no contar con los mecanismos que muchas veces es complicado en las instituciones donde a veces trabajamos, poder contar con esos insumos porque los recursos son limitados. Entonces, pues básicamente eso es lo que tenemos o lo que se ha podido encontrar, lo que se ha podido ver, lo que se tiene publicado. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Les digo honestamente, estamos aprendiendo, estamos conociendo sobre este virus, estamos tratando de hacer lo mejor que podemos con lo que conocemos, con lo que sabemos, y seguramente va a salir más información. A lo mejor lo que hoy les estoy diciendo en un par de semanas ya cambió porque se encontró nueva evidencia, nueva información que nos permite tener mayor cantidad. Y les digo, la invitación a revisar claramente las fuentes para que puedan ustedes tomar las mejores decisiones dentro de sus áreas dentro de sus áreas donde ustedes se desenvuelven profesionalmente. Entonces, no sé, doctora Anika, si hay espacio. Doctor, muchísimas gracias. Aquí muchos le felicitan. Acá hay una consulta de Katy Contreras. Dice, buenas noches, doctor. Puede contagiarse por saliva, dice. O sea, una consulta, doctor. Por favor, Sí, todos los que desean alguna consulta por el chat. aparentemente, les digo, lo que dicen las publicaciones, sí, es el contacto del intercambio de fluidos a través de la boca puede ser un mecanismo de contagio. Eh, eh, la información a veces se contrapone una con la otra. Hay publicaciones que dicen que solamente se encuentra el virus en las vesículas, en el líquido que secretan las lesiones. Sin embargo, sí se ha logrado en algunos casos identificar al virus en la saliva. Estamos aprendiendo, o sea, lo ideal sería tener pues toda la información, ¿no? Con la que ya contábamos, con los agentes patógenos que ya conocíamos. Ahora la ventaja para mi especialidad pues es que estamos aprendiendo con estas modificaciones al comportamiento no solo de los virus, sino de nosotros mismos como sociedades. Pero sí, lo que dice la bibliografía es que sí se contagia en la... Doctor, aquí pregunta Ariana Rodríguez, ¿desde dónde viene esta enfermedad? ¿No? Y también Shirley Flores dice, ¿el lavado de manos previene el contagio? Preguntan. Hola, creo que se quedó congelada la imagen, doctor. Hola, ¿es la imagen del doctor o es la mía? Creo que se retiró el doctor fuera de la sala.
Espero que se recupere la señal, posiblemente sean Híjole, la perdón, no sé, me salí y ya no escuché. Me sacó la sesión sí. y apenas la volví a retomar. Excelente, doctor. Aquí preguntan, eh, Katy Rodríguez, Katy Contreras, perdón, dice, pregunta aquí, ya. Andrea Villavicencio dice, doctor, ¿hay alguna asociación entre la viruela y el COVID? Hola, otra vez creo que la señal se le está retirando. Híjole, ¿me Sí, escuchan? doctor, yo pienso, sí, se fue un poco la señal. Pregunta aquí, Andrea Villavicencio, si hay alguna asociación entre la viruela y el COVID. También preguntaban por ahí si la prevención del lavado de mano ayuda, ¿no? Si ayuda al lavado de mano, ¿no? Y si hay alguna asociación entre la viruela y el COVID, doctor. No, bueno, hasta ahorita no se ha logrado identificar ninguna asociación. Digamos, yo lo utilizo mucho en las ponencias porque, o en las, porque cuando empezamos a hablar de COVID, justo nos encontró con esa serie de preguntas, ¿y cómo se transmite? ¿Y cómo voy a contagiar? ¿Y cómo puedo prevenir? ¿Y hay un tratamiento? No se habla en realidad de una coinfección COVID, virus de poxvirus, pero o de la viruela símica o viruela del mono. Solamente digamos que la coincidencia es que son virus están ahora de alguna manera transmitiéndose de mejor manera, es decir, con mayor efectividad. No, no comparten, digamos, el niño se transmite, ¿no? O sea, todavía con el virus del... En el caso del lavado de manos, la otra pregunta sí, el lavado de manos es la principal medida de prevención. Todo personal que se dedica a la atención o a la asistencia médica deberá de llevar a cabo. Las manos del personal. Hola, doctor, creo que se le está retirando la señal. Hola, pienso que está con la señal un poco difícil. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy seguro que vamos a pedir la consulta, doctor, sobre todo. Doctor, no sé si aquí hay algunas preguntas. Dice de qué el paciente con qué del virus, o sea, qué síntomas son los que más les lleva a la muerte. O sea, si bien es cierto, no todos fallecen, pero ¿quiénes son los que tienen mayor riesgo de muerte con el virus que adquieren? Porque definitivamente a quienes se les complica más. Es una... Son 9 pacientes los que se han logrado identificar, digamos, fuera de África, que han fallecido por contagio o por la infección con este virus. No, la verdad es que sería mentirle, en realidad, de decirle cuáles son las características. Lo que sí se ha visto específicamente en, Euro, en África, antes con los casos de la viruela símica, antes de que saliera de Europa, es que ese niño es donde aparentemente la gravedad es mayor. Ajá, pero bueno, son suposiciones aún por la casuística, por la estadística, porque digamos que es la información con la que se cuenta de África no tiene la suficiente fuerza, digamos, de los datos que han estado, que ellos comparten. Su sistema de salud pues es un poco más limitado en sus capacidades. Digo, nosotros en Latinoamérica tenemos nuestras propias limitaciones. Evidentemente el continente africano pues, tiene más. Entonces es difícil en este punto decir cuáles son los signos y síntomas del paciente que le llevarían a tener una condición de gravedad. Lo que sí está comentado y que sí está mencionado es que es en los niños donde más se presentan las complicaciones severas.
y que pudieran llegar a fallecer. Doctor, pregunta si hay vacunas y cuántas dosis son. Usted mencionó una parte que ha habido algunos que se han vacunado. Ajá, pero ¿saben qué? O sea, justo la vacunación y cuando uno revisa el tema, la recomendación que hace, digamos que los científicos, los que se dedican a, los que han estado estudiando, es que han demostrado que la vacunación contra la viruela que se erradicó en 1980, esa vacuna no está disponible en ningún sistema de salud hasta este momento, está restringida a ciertos grupos militares de Estados Unidos, China y creo que de Rusia. O sea, no hay como tal la posibilidad de vacunarnos. Sí hay documentos que dicen que tenemos que vacunarnos una vez que nosotros estamos en contacto con un paciente. Bueno, se recomienda la vacunación a la brevedad. Sin embargo, no la vamos a conseguir en, no sé si en algún futuro cercano, pero no hay. Y les digo, es la vacuna contra la viruela, la que se erradicó hace 40 años, 42 años. O sea, no hay como tal, no tenemos un esquema de vacunación establecido de tal manera que no podríamos hablar de vacunación. Correcto, doctor. Preguntan también aquí si es que, bueno, los inmunodeprimidos tienen mayor predisposición a muerte con el virus de la viruela del mono. ¿No? O sea, por lo menos, digamos, no hay suficiente, repito la misma respuesta, no hay suficiente evidencia. Sin embargo, digamos que el grupo este al que se le estigmatizó, ¿no? Porque no encuentro otra palabra, al de hombres que tienen sexo con hombres, no tienen una mayor mortalidad. O sea, aquellos que han adquirido el virus en su momento siguen teniendo incluso tasas de mortalidad más bajas que la población infantil en África. O sea, estos pacientes que pudieran, no estoy diciendo que tengan VIH, que pudieran tener VIH, porque no tenemos esa relación entre VIH y poxvirus como tal identificada, pero bueno, por lo menos el grupo de hombres que tienen sexo con hombres no han identificado un aumento en su mortalidad. De tal manera que podríamos hablar de que no necesariamente la condición de inmunodeprimido. Sin embargo, por sí mismo, el tener una respuesta inmunológica deprimida pudiera hacer que se interprete y que sea correcto. O sea, que sí el paciente con esta patología, con estas patologías pueda complicarse. Al principio de COVID, es un ejemplo, al principio cuando hablábamos de COVID, pensábamos que se morían o que quienes estaban muriendo más eran diabéticos, hipertensos, obesos, y no es cierto, no, esos pacientes no fallecen. Hay alguna condición en particular que los lleva al fallecimiento, pero no en sí la patología crónica que pudiera condicionar su enfermedad. Muchísimas gracias, doctor Víctor Gómez, por dar las explicaciones. Hay muchísimas interrogantes. Y también solicitan si nos podría compartir su material, su PPT, para enviar a todos los que están ahí ya en los correos. De hecho, que esta es una enfermedad muy nueva, ¿no? Los estudios son recientes y la preocupación es grande, doctor, ya que nuestro país, Perú, está también apuntando uno de los primeros en Latinoamérica, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos en el Ministerio de Salud que están trabajando, ¿no? Igual se sigue incrementando los casos. Tuvimos un caso ahorita que ha reportado que ha fallecido, pero igual se sigue incrementando día a día y la preocupación se va aumentando, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, las consultas, espero que nos pueda compartir su correo y le podamos, bueno, tenemos su correo, le vamos a compartir a todos, ¿no? Para que nos siga ayudando. Sí. También, bueno, compartir nosotros, ¿no? Quienes saluda, ustedes saben, tenemos nosotros el programa de la Maestría en Ciencias en Enfermería, ¿no? Quiero aprovechar este espacio, doctor, para compartir con toda nuestra comunidad que nos acompaña hoy, ¿no? La oportunidad de estudiar en la Escuela de Posgrado de la Universidad Binet, sobre todo en la Maestría de Ciencias en Enfermería, Convención en Gerencia de Cuidado de Enfermería, ¿no? Quienes saluda, soy la doctora Anica Remusgo, que está coordinando este programa.
con docentes así de primera que nos permitan fortalecer las dos herramientas importantes tanto para la gestión como para la investigación en este programa, ¿no? Es una oportunidad. Ahorita tenemos esta distancia, si bien es cierto, es de la modalidad semipresencial, docentes de primera línea, pasantías internacionales, talleres de investigación, ¿no? Y clases espejo, justamente con docentes internacionales y nacionales, y talleres de habilidades blandas, ¿no? Tenemos convenio actualmente con la Universidad Cooperativa de Colombia y en posterior tenemos con la Universidad de Girona de Barcelona para que puedan desarrollar pasantías y oportunidades de desarrollo de aprendizaje internacional. Un programa de 4 semestres con todas las asignaturas que les va a brindar las oportunidades para la gestión y también para la investigación, ¿no? El grado de maestros, el que se logra al final de los 4 ciclos, ¿no? Maestro en Ciencias de Enfermería, Convención en Gerencia de Cuidado de Enfermería, ¿no? Aquí, como podemos decir, compartimos las experiencias con docentes internacionales, también la plana docente que tiene nuestra escuela de posgrado, de primera, y nuestros docentes investigadores que llevamos de la mano, ¿no? Bueno, este programa se inicia el 29 de agosto. Los horarios de clase se desarrollan de 3 a 19, perdón, ahí a 19:45, ¿no? La duración es de 16 meses, semipresencial, ¿no? Hay descuentos especiales para aquellos que tienen convenio con MINSA y Salud y del Colegio Nacional y Regional de Enfermeros, descuentos que hasta ahorita se está aprovechando para que puedan participar. Todo tipo de gestión o consulta, ahí está con la señorita asesora comercial, ¿no? Luz Guamán, ¿no? Que su teléfono es 994-612-459. Yo, mi persona, la doctora Anica Remusgo Artesano, con el teléfono 991-266-187 y mi correo está ahí. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro webinar internacional. Agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado en este evento. Es un gran honor haber contado la presencia del doctor Víctor Gómez, ¿no? Docente y epidemiólogo de la Universidad Autónoma de México. Y también esta coordinación no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido esa amistad y esa relación importante con la universidad, en especial con la doctora Guadalupe García de la Torre, coordinadora de la Escuela de Salud Pública justamente de la UNAM. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos y estamos en contacto para nuestros siguientes eventos y compartiendo con ustedes siempre actualidad con docentes así, con el prestigio que tiene el doctor Víctor Gómez, ¿no? Para estar siempre al día en todos los procesos de salud, enfermedad y todos los cuidados que nuestro país necesita para seguir avanzando en la ciencia. Muchísimas gracias, doctor Víctor Gómez, y agradecidísimos a cada uno de ustedes por acompañarnos hoy, 8 de agosto. Muy buenas noches, un abrazo gigante. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches.